Hola, buenas tardes. Vamos a continuar revisando el anexo 7 del informe 54 de la OMS, el Technical Report 1025, sobre buenas prácticas de almacenamiento y distribución. ¿Qué nos dice en cuanto a personal? Creo que empieza por lo básico, lo importante, lo primordial, que debe haber un número adecuado de personal. Y el número adecuado, obviamente ellos no dicen tienen que tener tantas personas. El número adecuado guarda la relación con la dimensión de los almacenes, dimensión de las operaciones, turnos establecidos, tipo de productos, cantidad de despachos, cantidad de recepciones, etc. El personal debe tener educación calificada apropiada, experiencia apropiada, un entrenamiento apropiado relativo a las actividades que va a realizar o que realiza. Hasta ahí creo que seguimos hablando de los principios fundamentales de las buenas prácticas, ¿no? Personal competente para las labores que realiza. Competente y además con entrenamiento constante. Una persona designada dentro de la organización con calificación apropiada y entrenamiento apropiado debe tener una autoridad y responsabilidad definidas para asegurar que el sistema de gestión de calidad está implementado y mantenido. Usualmente esto recae en el director técnico y o en el jefe de aseguramiento de la calidad. Esta persona debe preferentemente ser independiente de la persona responsable de las operaciones y debe asegurar el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento y de distribución. El personal debe tener la autoridad y los recursos necesarios para realizar sus tareas y seguir o cumplir con el sistema de calidad, así como identificar y corregir las desviaciones de los procedimientos establecidos. Realmente evitar desviaciones a los procedimientos. Y la única forma es estar entrenando constantemente al personal con los procedimientos existentes y en la revisión que se haga o actualización de los procedimientos, verificar que realmente estén bien aterrizados, que realmente describan la operación que se ejecuta o que ya está actualizada a los recursos, a la forma de trabajo, y que realmente que el procedimiento sea reflejo de lo que se hace en la realidad. Debe haber un manejo bien adecuado en el lugar de trabajo para asegurar que la gerencia o el personal no están sujetos a presiones comerciales, políticas, financieras o de otro tipo, y que tampoco tienen conflicto de interés que pueda tener un efecto adverso con la calidad o el servicio proporcionado o la integridad de los productos médicos. Es decir, que realmente, por ejemplo, si el jefe de almacén tiene que esperar la liberación de los productos por el área de calidad, que no tenga la autoridad suficiente para evitar que alguien del área comercial lo presione para que despache un pedido urgente sabiendo que está en camino la liberación. Es decir, ese lote siempre lo aprueban, siempre lo liberan, entonces seguro que hoy día también ve despachando, ¿no? Ve entregándole por si no cierran el almacén. O sea, evitar ese tipo de presiones, que tenga la autoridad suficiente. Y eso también implica que se haga un trabajo a nivel de todas las áreas relacionadas con almacenes, ¿no? Qué procedimientos existen y qué se puede y qué no se puede hacer. Procedimientos de seguridad deben tenerse en el lugar de trabajo relacionados a aplicarles a todo el personal o relacionados con todo el personal relevante, relacionados con la protección ambiental y con la integridad del producto. El personal debe recibir un entrenamiento inicial y continuado, de acuerdo con un programa de entrenamiento escrito.
El entrenamiento debe cubrir los requisitos sobre buenas prácticas de almacenamiento y distribución conforme sea aplicable, así como un entrenamiento en el puesto de trabajo. Otros tópicos pueden ser incluidos así como productos, o deben ser incluidos como seguridad de productos, identificación de productos y detección de productos falsificados. Entonces, fíjense que son procedimientos más aterrizados a este proceso de almacenamiento y distribución, sobre todo los de aprender a detectar productos falsificados para que cuando se haga la revisión de lo que se está recibiendo o despachando, o cuando nos devuelven algo, podamos ser capaces, o nuestro personal, de identificar algún producto que ha sido adulterado o que nos están regresando y es falsificado, no es el que le entregamos. Entonces fíjense que hay algo ya, estos tintes muy específicos para este proceso de almacenamiento y distribución. Ahora, respecto al entrenamiento, es importante que nos acostumbremos a hacer un diagnóstico de entrenamiento. Es decir, el área de calidad haga alguna evaluación, por ejemplo, puede ser una entrevista o puede ser una evaluación masiva, y que en esa evaluación pongamos preguntas relacionadas a buenas prácticas, almacenamiento y distribución, al trabajo que realizan, a los procedimientos que tienen que aplicar en sus áreas, a los recursos que necesitan, es decir, una serie de temas que provengan de lo que estamos viendo en los procesos, de problemas que se han suscitado a lo largo del año, de algunas acciones tomadas relacionadas a devoluciones, a reclamos. Es decir, toda esa data que hemos acumulado, que nos permita elaborar ciertas preguntas que nos faciliten establecer los temas de capacitación, de reentrenamiento que son necesarios para seguir fortaleciendo y nutriendo a nuestro personal. Entonces hacemos este levantamiento de información, elaboramos un cuestionario de diagnóstico, dejamos una pregunta abierta para que puedan sugerir temas y puede ser anónimo, ¿no? Explicando con qué finalidad se hace esa evaluación escrita, para tener datos, para poder preparar un mejor programa de capacitación del siguiente año y en base a eso diseñar un mejor programa de capacitación. Espero que me dé tiempo he encontrado un procedimiento de capacitación donde se habla de diseño instruccional que se utiliza mucho ahora en las universidades, ¿no? Y en centros de educación, donde cual uno tiene que poder diseñar bien la instrucción que se le va a dar y trabajar más en esta dinámica de aprendizaje centrado en el estudiante, es decir, establecer formas de transmitir conocimientos, pero despertando el interés y el involucramiento del personal en aprender lo que queremos que aprenda. Es parte del diseño instruccional, además de los contenidos que se vierten ahí. Los contenidos deben reflejar las necesidades reales del personal de la organización, además de los puntos principales de las buenas prácticas de almacenamiento y distribución. ¿Okay? El personal que tiene que manipular productos de riesgo, productos que puedan causar daño, como productos que tienen sustancias altamente activas, materiales radioactivos, narcóticos y otros productos potencialmente peligrosos, o que les produzcan sensibilidad o que afecten al medio ambiente, así como aquellos productos que tengan riesgos de abuso, es decir, que productos que lleven al abuso o que puedan provocar incendios o explosiones deben tener un entrenamiento específico. Claro, si tenemos solamente personal asignado a ellos, pero si es un trabajo que lo hace cualquiera de nuestros operadores, entonces todos tienen que recibir esa capacitación. Todos tendrán que tener también los equipos de protección personal apropiados para estas manipulaciones. Todos tendrán que saber qué hacer si algo se cae, qué hacer, cómo manipular, cómo rotular, dónde almacenar y tener los espacios para ello. El personal debe ser entrenado en que observen altos niveles de higiene y sanitización. Entonces, hay que entrenarlos
en que mantengan una buena higiene, sepan sanitizarse ellos, pero también darles los recursos para que puedan realizarlo. Unos buenos baños, nuestro jabón, el agua suficiente, además duchas para que se bañen, principalmente después de que han manipulado estas sustancias, por ejemplo, ¿no? Los registros de todo el entrenamiento, las asistencias y las evaluaciones deben ser mantenidos. Eso es auditable, tiene que mantenerse. Tiene que evidenciarse que se ha hecho esos entrenamientos. Ahí, por ejemplo, tenemos equipos de protección personal para manipulación de sustancias riesgosas, dependerá de lo que se está manipulando. Y ahí, por ejemplo, tenemos personas con su tanque de oxígeno propios, donde no están respirando el aire que se genera ahí, que supuestamente puede estar contaminado, podría contaminarse si alguno de esos envases se abre. Y bueno, dependerá de lo que tenemos en el almacén para establecer medidas de seguridad, equipos de protección personal y entrenamiento al respecto. El personal que manipula productos, estos productos debe usar indumentaria adecuada para estas actividades que va a realizar. El personal que también manipule o que maneje sustancias, productos farmacéuticos riesgosos, incluyendo aquellos productos que contienen materiales como sustancias altamente activas, sustancias tóxicas que puedan infectarles o sensibilizarles, deben ser provistos de indumentaria protectiva conforme sea necesario, ¿no? Como la imagen que acabamos de ver. Procedimientos adecuados relacionados a la higiene personal en relación principalmente a las actividades que van a realizar deben ser establecidos y observados. Tales procedimientos deben cubrir salud, higiene y vestimenta del personal. Ahí tenemos, por ejemplo, un procedimiento que tienen si han manipulado algo que sea peligroso. Fíjense cómo establecen una piscina portátil, una ducha con la manguera contra incendios y lo están limpiando todo el uniforme si es que se ha contaminado con algún material peligroso, ¿no? Y el agua no va a ir al desagüe, es el agua con el cual están removiendo algo de la superficie de su indumentaria. Procedimientos y condiciones de trabajo de los empleados, incluyendo contrato y personal contratado y personal temporal, y otro personal que tenga acceso a los productos médicos debe ser designado e implementado para asistir o que minimice la posibilidad de que tales productos lleguen a su posesión o lleguen a manos de personas o entidades no autorizadas. Entonces, podemos tener un pico de trabajo y contratar personal adicional. Entonces tendremos que asegurar, igual así sea personal temporal, por un mes tiene que recibir su entrenamiento de inducción, tiene que tener una supervisión, tiene que tener su indumentaria adecuada, tiene que evaluarse bien qué tareas va a hacer, que si es por un mes o 2 meses tendrán que ser de repente tareas más simples que liberen al personal antiguo y puedan dedicarse a las tareas más especiales ellos, y asegurar que hayan los mecanismos que eviten que algunos productos lleguen a sus manos cuando no deben tenerlos. Códigos de práctica y procedimientos deben ser establecidos para evitar situaciones donde las personas involucradas en el almacenamiento y distribución de productos médicos sean sospechosas de o estén implicadas en cualquier actividad relacionada a una apropiación inadecuada de los productos, o sea, un robo, una falsificación, adulteración de cualquier producto, ¿no? En cuanto a documentación, fíjense en estos últimos temas que hemos tocado, fíjense cómo las buenas prácticas, como se trata básicamente de proceso de almacenamiento y distribución, hacen mucho énfasis, algo adicional a las buenas prácticas manufactureras generales, en todo lo que es falsificación, adulteración de productos médicos terminados, y que además solamente personal autorizado tenga acceso a ellos, ¿no? La documentación, incluyendo todos los procedimientos, registros y datos, sean en papel o tengan formato electrónico. Los documentos, la documentación incluye todos los procedimientos, registros, datos, sea que estos datos estén en papel o estén almacenados de manera electrónica. Los documentos deben
ser diseñados, completados, revisados, autorizados, distribuidos de manera apropiada y mantenidos conforme a lo que sea requerido. Y estos documentos siempre tienen que estar disponibles. Los documentos siempre tienen que estar disponibles, todos estos. Procedimientos escritos deben ser seguidos para la preparación, revisión, aprobación, uso y control de todos los documentos relacionados a las políticas y actividades para el proceso de almacenamiento y distribución de estos productos médicos. Recordemos que siempre hay un procedimiento de procedimientos y este procedimiento de procedimientos establece cómo vamos a elaborar los procedimientos, qué formato se va a usar, qué secuencia, cada cuánto tiempo se va a revisar, quiénes lo hacen, quiénes lo revisan, quiénes lo autorizan, cómo se divulga, dónde se almacenan, etc. Los documentos deben ser diseñados o... Bueno, el layout es básicamente el formato, ¿no? El encabezado que va a tener, las partes que va a tener el documento. Y deben ser hechos estos de manera ordenada, fáciles de completar, revisar o verificar. El título, el alcance, el objetivo, el propósito de cada documento debe ser claro. Entonces, usualmente tenemos el encabezado en la primera página, donde está el nombre del procedimiento, el código, el SOP o el post número tanto, siguiendo las pautas del procedimiento de procedimientos, el número de página, 1 de 10, 2 de 10, etc. Quién lo emitido por, preparado por, revisado por, autorizado por, las fechas, si van las firmas o van las iniciales, o dónde se registran las firmas, el nombre de la empresa, el título de procedimiento, el alcance y las demás partes que tiene un procedimiento operativo, ¿okay? Y todo eso está diseñado ya en el procedimiento de procedimientos. La documentación debe ser preparada y mantenida de acuerdo con la legislación nacional, los principios de buenas prácticas de documentación. Los registros deben ser exactos, legibles, traceables, atribuibles y no ambiguos. Los datos electrónicos deben tener un backup, es decir, un respaldo, de acuerdo con procedimientos escritos. Los registros deben ser mantenidos para el resguardo y recuperación de los datos. O sea, los registros deben tener su backup, su resguardo y deben ser fácilmente recuperables. Los procedimientos para la identificación, colección, indexado, recuperación, almacenamiento, mantenimiento, disposición final del acceso a toda la documentación aplicable debe ser seguido. Los documentos deben ser revisados regularmente y mantenidos al día. Cuando un documento ha sido revisado, un sistema debe existir para evitar un uso inadvertido de una versión ya no vigente. Eso que implica que quien está a cargo de la documentación, sea que sea manejada de manera virtual o físico en papel, en soporte papel o en soporte virtual, por ejemplo, un procedimiento, siempre son copias controladas las que se entregan. Si es en papel, una copia controlada, entonces tenemos un listado de quiénes tienen la copia de tal procedimiento. Y esas copias están bien identificadas y cuando toca su revisión, su actualización, el responsable va, captura el procedimiento que ya deja de estar vigente y entrega el nuevo. Si es electrónico, coordina con el área de informática para hacer el cambio de procedimientos, informa a todos que se da de baja el procedimiento de la versión 2 y entra a la versión 3, a partir de qué fecha. Tiene que haber una respuesta de ya recepción, revisión, lectura y entrenamiento con el nuevo procedimiento. Habrá mecanismos para verificar que efectivamente lo han leído y lo han compartido o han capacitado a su personal, y tendrán que tener mecanismos para ir a los diferentes puntos y verificar que solamente está disponible la última versión. O sea, cada empresa, de acuerdo a su forma de trabajo y a su sistema, podrá establecer mecanismos de revisión, supervisión para que solamente esté en uso el procedimiento vigente y que todos los procedimientos sean vigentes, es decir, que no estén utilizando ya, vencía en marzo 2022 y estamos en julio 2022 y todavía sigue siendo usado un procedimiento que venció hace meses. ¿Okay? Todos los registros deben ser almacenados y retenidos usando instalaciones que eviten un acceso no autorizado, que eviten modificación, daño, deterioro o pérdida de documentos durante todo su ciclo de vida de ese registro. Los registros deben ser
recuperables fácilmente. ¿Okay? Los registros que sean comprensibles deben ser mantenidos para todas las recepciones, almacenamiento, problemas y distribución. Los registros deben incluir, por ejemplo, fecha de recepción o despacho, de acuerdo a lo que corresponda, nombre y descripción del producto, cantidad recibida o abastecida, nombre y dirección del proveedor y del cliente, número de lote, fecha de expira, conformidad del proveedor, calificación de los proveedores y calificación de los clientes. Todos los envases deben estar claramente rotulados con por lo menos el nombre del producto médico, número de lote, fecha de expira, fecha de RITES si aplica y las condiciones de almacenamiento especificadas. Actividades y operaciones. Todas las actividades y operaciones deben ser conducidas de acuerdo con la legislación nacional vigente, ¿no? Buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de distribución y guías asociadas o relacionadas. El almacenamiento y distribución de los productos médicos debe ser hecho por personas autorizadas para hacerlo de acuerdo con la legislación nacional. Actividades y operaciones deben ser realizadas de acuerdo con procedimientos documentados. Fíjense que prácticamente nos hace una sinopsis de todo lo que hemos venido revisando hasta el momento en este punto de actividades y operaciones. Almacenamiento automatizado y recuperación de sistemas y operaciones debe ser hecho en cumplimiento con las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y otras prácticas relacionadas vigentes, así como con las recomendaciones que se están dando en esta guía. Recepción. Los productos médicos deben ser abastecidos de proveedores autorizados apropiadamente. Las entregas deben ser examinadas para verificar daños, que el sello esté intacto, señas de adulteración, rotulado, que la orden esté completa y otros aspectos relacionados como disponibilidad del certificado de análisis cuando aplique y el tiempo de recepción. Los envases y entregas que no cumplan con los criterios de aceptación al momento de la recepción deben ser rotuladas como tales, mantenidas separadas e investigadas. Esto incluye productos falsificados, productos que son sospechosos de ser falsificados. Entonces, fíjense cómo acá las guías nos están dando más pautas, más inputs para poder tomar todo esto en cuenta cuando hacemos nuestros procesos, cuando preparamos nuestros procedimientos, cuando capacitamos al personal y cuando implementamos nuestro ambiente de trabajo. Almacenamiento. Los productos médicos requieren condiciones específicas de almacenamiento o acceso controlado. Deben ser procesados sin demora y almacenados de acuerdo con sus requerimientos. Controles apropiados deben ser implementados para evitar contaminación o entremezclas durante el almacenamiento. Controles y procedimientos deben ser desarrollados en el lugar para evitar y manejar cualquier derrame o ruptura de envase, ¿no? Entonces nos ponen en la situación de esto puede pasar, entonces tienes que tener procedimientos para esto ya de antemano. O sea, no es que en el momento se me derrama algo, ¿qué hago? ¿Cómo recojo? ¿A quién le aviso? No, el procedimiento está establecido y en ese procedimiento también está capacitado el personal, también es reentrenado periódicamente, se pueden hacer simulacros, así como se hace simulacros de incendios para la brigada contra incendios propia, se puede hacer simulacros y dependiendo de lo que tengamos, vamos a tener también unas sustancias absorbentes que permiten el recojo de cualquiera de estos derrames y también dependerá de la cantidad. Ahí hay unas cabinas de seguridad. En algunos casos uno comienza a investigar en internet y actualmente hay diversidad de opciones si tenemos que almacenar sustancias bajo llave, si tenemos que dentro de por ejemplo, de un almacenamiento o cadena de frío tener un producto de alto costo bajo llave, también como si fueran cajitas de seguridad dentro de ese almacén. Tendrá que tener un número de ubicación asignado para eso, ¿no? Pues hay opciones para cumplir, es decir, la norma dice que nosotros, además de lo ya especificado, podemos establecer nuestros propios mecanismos, nuestras propias formas de cumplir con la norma. Reempaque y re-rotulado. El reempaque y re-rotulado de materiales y productos no es recomendable. Cuando ocurra esto, estas actividades solo pueden ser realizadas por empresas o entidades apropiadamente autorizadas, obviamente por la autoridad nacional competente,
y en cumplimiento con los requisitos nacionales o internacionales y de acuerdo con las buenas prácticas de manufactura. Los procedimientos debemos tener procedimientos en el lugar de trabajo para la disposición final de estos empaques y evitar su reuso. Es decir, nosotros de repente estamos cambiando un rotulado o cambiando de estuche. ¿Qué hacemos con los estuches originales que están siendo reemplazados por los nuevos? Obviamente tienen que ser totalmente destruidos. El procedimiento o el contrato, si es un tercero que lo hace, tendrá que definir qué se hace con ellos. Bien, eso es lo que les quería tocar hasta este momento. Nos queda una última parte y yo creo que con eso cubrimos las buenas prácticas de almacenamiento y distribución. Y a lo largo que hemos estado revisando los requisitos que trae esta guía, los lineamientos, las pautas, las directrices, las recomendaciones, ¿no? Pasa a ser un requisito cuando lo adopta la autoridad local. Muchos de ellos ya están aterrizados en nuestra legislación vigente. Hay puntos que aclaran un poquito más y nos ayudan a mejorar nuestra gestión de estas buenas prácticas de almacenamiento y distribución. Bien, si tienen alguna consulta, me la hacen llegar como lo han hecho hasta ahora a través del mismo canal, en sus comentarios. Espero les sea de utilidad y nos vemos en la última parte de esto. Gracias.